Buenas tardes, profesor. Este es mi producto de la semana y como primer punto quiero agradecerle por todo su esfuerzo y dedicación en este módulo 1 de la materia hidrología, que la verdad me gustó mucho su materia, además de que pues se me hizo muy completa por cursar geología el cuatrimestre pasado con usted y ahora hidrología. Y pues bueno, ahora sabiendo eso, profesor, vamos a darle inicio. Nuestros temas son medición de infiltración, evaporación y evapotranspiración, factores que afectan la evaporación, medición y cálculo de la evaporación, evapotranspiración y uso consultivo, y demandas para riego. Como objetivos generales, nosotros buscamos que nuestros compañeros analicen y complementen los distintos temas de todo este módulo 1 para obtener un mejor conocimiento de la materia y tener pues todo en claro para un uso futuro de la materia, aplicándola en la ingeniería o en obras, en el campo. Bueno, ¿qué es la infiltración? La infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde el terreno hacia el suelo. Y como ya hemos hablado en clases, y lo hemos visto en varias semanas, en varios productos semanales, pues consta de varias etapas. La medición de la infiltración son todos los factores que afectan a la infiltración de un carácter eminente local. Por eso los métodos para medir la capacidad de infiltración tienen un valor relativo, y en muchos casos los resultados dependen del método empleado. Existen infiltrómetros. ¿Qué es un infiltrómetro? Es un dispositivo que permite medir la capacidad de infiltración de los suelos y se utilizan para medidas muy locales. Medir infiltración. Lisímetros son instalaciones que permiten medir directamente la cantidad de agua que se infiltra en el suelo, y pues aquí tenemos un ejemplo claro de lo que son los lisímetros. Perdón si voy un poco rápido, profesor, pero la verdad son algo de temas y pues no quiero hacerlo aburrido para usted. Pero pues también quiero que quede claro que pues tenemos los conceptos o ideas claras de todo lo que nos tocó exponer. El lisímetro de drenaje se trata de dispositivos que se introducen en el suelo y se rellenan con los mismos materiales del mismo terreno, incluso con la misma vegetación. También se usan para otras mediciones como la estimación de la evapotranspiración. La evaporación. La evaporación lo hemos estado viendo mucho y no es más que el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido, nieve o hielo. Todos estos pueden pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación, pero pues aquí ya estamos hablando de otra cosa que no es evaporación, solamente para tener el concepto claro. Factores fundamentales de la evaporación. Los factores fundamentales que condicionan la tasa de evaporación son, por un lado, lo que caracteriza el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante, y por otro, los factores que caracterizan la naturaleza de la superficie evaporante, que sería el agua libre, hielo, suelo desnudo y vegetación. Sus aplicaciones es el secado, la combustión y la disposición de capas. Cuando la ropa se cuelga de un cordel, aunque la temperatura ambiental esté por debajo del punto de ebullición del agua, el agua se evaporará. Este proceso se acelera por factores como humedad baja, calor del sol y viento. En un secador de ropa se hace pasar aire caliente por las prendas, permitiendo que el agua se evapore muy rápido. Y la combustión, pues un ejemplo son las gotitas de combustible se vaporizan cuando reciben calor, mezclándose con los gases calientes en la cámara de combustión. El calor también puede ser recibido por radiación de cualquier pared refractaria caliente de la cámara de combustión. Y otro es deposición de capas, evaporando una sustancia y condensándola en un sustrato. Es posible depositar capas delgadas. Factores que afectan la evaporación. Pues algunos factores de los que afectan a la evaporación
serían la radiación solar, la temperatura del aire, la presión de vapor, el viento y la presión atmosférica. Como nota, debido a la radiación solar es el factor más importante. La evaporación varía con latitud, época del año, hora del día y condición de nubosidad. Uno de los factores que afecta a la evaporación es la temperatura. Tanto el aire como el agua influyen en tasa de evaporación de un lugar. Mientras mayor sea la temperatura del aire, más vapor de agua puede contener, y a mayor temperatura del agua, mayor facilidad para evaporación. Entonces, como vemos, es un factor muy importante para la evaporación, y generalmente la evaporación es mayor en climas tropicales y es muy baja en regiones polares. Otro de los factores es el viento. Cuando hay evaporación, se incrementa humedad hasta que la masa del aire circunde se sature. El viento ayuda a remover aire saturado, permitiendo que continúe el proceso de evaporación. Aquí la velocidad del viento incrementa la evaporación hasta un valor crítico más allá del cual el viento deja de influir. Esta velocidad límite del viento es función del tamaño de superficie del agua. Para grandes cuerpos de agua se necesitan velocidades del viento muy altas para crear tasas máximas de evaporación. Otro factor es la presión. Aquí los otros factores permanecen constantes. Un decrecimiento de presión barométrica incrementa evaporación. En sales solubles, cuando un soluto se disuelve en agua, presión de vapor de solución es menor que la del agua pura y por tanto causa reducción de evaporación. Por ejemplo, aquí para condiciones idénticas, tasa de evaporación del agua de mar es de 2 o 3% menor que la del agua dulce. Y también con base en la forma en que contribuyen al escurrimiento total, el escurrimiento se clasifica en escurrimiento directo cuando su efecto es inmediato y escurrimiento base si su efecto es retardado. El hecho de representarse una precipitación no implica necesariamente que haya escurrimiento superficial y en algunos casos tampoco escurrimiento subterráneo. Esto depende de una serie de factores. Como punto importante, también para tenerlo claro, la evaporación del agua es un proceso físico por el cual el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y pues aquí están algunos de los puntos de los que le explicaba hace un rato, de los factores meteorológicos que afectan la evaporación. Como ya se lo expliqué, está la radiación solar, temperatura del aire, presión de vapor, viento y presión atmosférica. ¿Por qué ocurre la evaporación? La evaporación ocurre cuando es convertida en vapor, y también es algo de lo que ya le expliqué hace un rato. La velocidad con la que el agua se evapora. El agua puede ser destilada o contener sal y otras impurezas, algo que afecta a la velocidad de evaporación. De hecho, el agua destilada tarda menos en evaporarse porque tiene menos sustancias, por lo que pesa menos y necesita menos energía para que sus moléculas se escapen de la superficie. Como conclusión de lo que le llevo explicando, mis compañeros y yo llegamos al resultado de que la evaporación es un fenómeno natural necesario para el planeta y para el ciclo del agua. Y si nos ponemos a pensar, pues obviamente sin este proceso el agua no tendría cómo retomar la superficie. Cabe mencionar que el ser humano también es un factor de suma importancia para que este proceso sea bloqueado, ya que secamos a veces charcos, ríos, lagunas, etc. Y también las construcciones de fábricas, carreteras, casas, ciudades van reduciendo la naturaleza que juega un papel importante en este proceso, ya que por medio de las plantas también se realiza una evaporación llamada evotranspiración. Para la medición y cálculo de la evaporación, para calcular la evaporación de lagos y embalses se utilizan frecuentemente los registros de evaporación obtenidos por medio de tanques de evaporación. Un ejemplo de lo que tenemos aquí. Eso es un registro de evaporación. Un tanque de evaporación. Y existen varios modelos de tanques.
Unos son cuadrados, circulares, otros están instalados por encima del nivel del suelo y otros están enterrados de forma que el nivel del agua coincida aproximadamente en lo del terreno. ¿Cómo se mide la evaporación? Se puede medir en milímetros por día. También aquí es algo muy complejo de entender, ya que hay diferentes tipos de cálculo. Por ejemplo, el volumen de evaporación entre dos observaciones del nivel del agua en el tanque se estima mediante una fórmula, donde, es una E igual P más menos AD. Métodos de la medición de evaporación. Y pues aquí están algunos de los métodos de los que le estaba comentando. Le digo, existen varios y estos también se utilizan para medir diferentes niveles de evaporación. Como nota importante, el tanque de evaporación se conforma de un aremómetro. No sé si lo estoy diciendo bien, profesor. Si lo estoy diciendo mal, por favor corríjame. Pero es más o menos esto de aquí que se ve. Y un termómetro flotante que igual por aquí se ve. Y pues todo esto es muy importante para calcular la evaporación. Claro, hay más conceptos de estos tanques, pero pues es más saberlos un poco a fondo. El déficit de saturación de la atmósfera. Bajo ciertas condiciones, la evaporación es proporcional al llamado déficit de presión de vapor, que es la diferencia entre la presión de saturación a la temperatura del agua en la superficie y la presión de vapor del aire que rodea la superficie libre. Para tener claro esto, este hecho es conocido desde 1802, cuando Dalton lo anunció como una ley, la ley de Dalton, y se expresa de esta manera aquí escrita. Evaporación y uso consultivo. La evotranspiración, potencial del cultivo en referencia. El uso consultivo puede definirse como la cantidad de agua que consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente, y cuantitativamente es un concepto equivalente al de la evotranspiración. ¿Qué es el uso constitutivo? Los usos constitutivos son aquellos en los que el agua es transportada a su lugar de uso y la totalidad o parte de ella no regresa al cuerpo de agua. Por ejemplo, el riego agrícola o el uso industrial. ¿Cuáles son los usos consultivos y no consultivos del agua? Algunos ejemplos de usos consultivos del agua, en ejemplos urbanos y domésticos, es la limpieza urbana, el baño, las duchas, saneamientos, lavado de ropas y vajillas. En agricultura y ganadería sería el riego por inundación, aspersión, goteo o incluso agua para el ganado. Y en la industria y minería, sus usos directos son para los procesos de fabricación y usos indirectos para limpieza y refrigeración. ¿Y cuáles son los usos no consultivos del agua? Es el transporte, energía hidroeléctrica, usos recreativos, usos ecológicos. Los sin consumo, como razonando un poco con los ejemplos que acabo de dar, pues nos damos cuenta que aquí el agua que es utilizada se devuelve posteriormente al medio del cual ha sido extraída. Y los de consumo es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se devuelve de la misma manera que se ha extraído. Estimación y cálculo. Métodos para determinar la evotranspiración serían los métodos que pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. Los primeros proporcionan directamente el consumo total del agua requerida, utilizando para ello aparatos e instrumentos para su determinación. Los segundos, en forma directa y bajo la utilización de fórmulas empíricas, obtienen los consumos de agua a través de todo ciclo vegetativo de la planta. Y pues aquí también está el método del litsímetro que estábamos hablando hace un rato. Demandas para riego. El estudio de la demanda del agua para riego
Tiene por objeto identificar, comparar y analizar las diferencias